tal manera amó Dios a este mundo. Gracias hermanos. Buenos días, hermanitos. Ay, la gracia del Señor. Bueno, hermanos, continuamos con nuestra segunda de Timoteo. Ya estamos prácticamente en los postreros versículos desde la segunda carta a Timoteo. Hoy nos adentramos ya en el capítulo 4 y vamos a estar leyendo y meditando y, bueno, compartiendo en lo que el Señor disponga sobre los versículos 1 al 5. La segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, de los versículos 1 al 5. Voy a proceder a leerlos y posteriormente vamos a mirarlos por versículos. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanitos, recordemos un poquito el panorama, cómo está en este momento la situación. ¿Qué está tratando de decir Pablo a Timoteo? ¿Qué espera Pablo de Timoteo? Resulta que Pablo ya está en las postrimerías de su vida. Está encarcelado, como lo veníamos compartiendo con mis hermanos que habían traído la palabra también en los domingos anteriores. Y él sabe que va a morir, que le quedan pocos días. Pero fíjense una cosa, hermanos. Él no está preocupado porque su vida se va a terminar. Humanamente, claro, seguramente sí. Pablo sentía una angustia por lo humano que era. Pero esa no era su principal preocupación, no era su preocupación realmente. La preocupación de él era que se continuara el trabajo que estaba haciendo él y que el Señor le había encargado durante todos esa vida de predicación y de ser apóstol y de ser representante del Señor para llevar su palabra. Entonces, Pablo se encuentra en ese momento en que tiene a uno de sus queridos hijos en la fe, que es Timoteo, y es quien ve que tiene pues la gracia del Señor para continuar ese mensaje, para continuar esa obra preciosa que se está haciendo en la iglesia, específicamente en este caso en la iglesia en Éfeso, y que realmente el momento es un momento difícil porque tanto la iglesia como está creciendo, pero también a su vez está recibiendo amenazas de las falsas doctrinas, de personas que se meten ahí que no están persiguiendo cosas buenas, sino que quieren meter ideas falsas que no son sujetadas en la palabra, en la legítima palabra de Dios. Entonces, ante eso y ante ese panorama, Pablo quiere que Timoteo continúe la obra, ¿cierto? Y es el que va a recibir ese testimonio cuando
Acuérdese en las carreras de los relevos, cuando son de los 4x100, por ejemplo, los 4x400, los atletas que van y llevan un testimonio y que termina uno de hacer su compromiso y al siguiente el equipo le entrega el testimonio y el otro tiene el compromiso de continuar y tiene la responsabilidad por todo el grupo. Asimismo, Pablo entonces está a la entrega del testimonio y Timoteo está para recibir ese testimonio, en esa responsabilidad. Entonces, en ese escenario, nosotros veníamos de las últimas versículos del capítulo 3 que nos compartía el hermanito Oscar. Decía en los versículos 15 al 17 así, dice, desde el 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que Pablo centra esa atención y le dice a Timoteo, fíjate que es en la palabra del Señor, es la centralidad. Lo que debemos predicar es la palabra del Señor, lo que tú aprendiste desde pequeño de las Sagradas Escrituras, la auténtica y sana doctrina. En eso es que debes tú persistir y que sirve para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ante toda esa dificultad que se estaba viendo en la iglesia en ese momento, era esa la única solución. Persistir, insistir, redarguir, instruir en justicia, basado en la legítima palabra. No dejar entrar cosas extrañas, no dejar entrar enseñanzas que no estuvieran basadas legítimamente en la palabra del Señor. Eso era lo que Pablo quería transmitirle a Timoteo primordialmente, que se fijara en la rectitud y la certeza y la verdad de la palabra legítima, de la sana doctrina que está en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso le dice Pablo con una palabra muy poderosa de solemnidad, diría yo, una palabra de solemnidad, pero a la vez una palabra de mandato. Esa palabra dice te encarezco. Te encarezco es una palabra poderosa, una palabra en la cual, pues Pablo decía que su hermano en la fe y su hijo también en la fe, Timoteo, lo trataba como un hijo. Realmente tenía unas palabras muy, muy suaves para él, pero en este caso, ya cuando la cuestión es de enfrentar las cosas, de enfrentar la realidad, tiene que hablarle con una seriedad y con como se le habla a una persona en la cual se le está dando un mandato y que tiene que cumplir. Entonces él confía en que Timoteo lo puede realizar, pero lo tiene que hacer con unas palabras de solemnidad y de mandato. Dice, por eso te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ese que te encarezco ya se lo había dicho Pablo en otra ocasión en la primera de Timoteo. Recordemos, hermanos, que eso lo hemos visto también. Vamos a primera de Timoteo en el capítulo 5 y en el versículo 21. Le había dicho también Pablo a Timoteo, le había dicho, te encarezco delante de Dios. Fíjate, muy similar, muy parecido. Delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con imparcialidad, le había dicho. Ahora le vuelve a recordar, te encarezco, le dice, te encarezco. Esa palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, es una palabra de mucha responsabilidad y que Timoteo está en la capacidad de recibir y de obedecer. Ese te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo lo pone a Timoteo en una situación de mucha responsabilidad, porque es nada menos que delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que tiene la autoridad y es el juez supremo. El Señor Jesucristo tiene
el mismo Señor Jesucristo había dicho que todo el juicio el Padre se lo dio a Él. ¿Sí? Entonces, Él es el que tiene la autoridad suprema y el juez supremo es Él. Entonces, cuando le dice Pablo a Timoteo, bueno, Timoteo, tú estás delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y por eso te estoy encomendando, te estoy encareciendo lo que te voy a decir. Es una responsabilidad supremamente grande, ¿cierto? Cuando uno le digan, oye, Raúl, a ti te encarezco delante de Dios y de Jesucristo estas cosas. Dice, Dios mío, bendito, Señor de la gloria. Esto es una responsabilidad muy grande y el único que conoce mi vida completamente y que a Él no se le escapa absolutamente nada es nuestro Señor. Y nada menos que Él es el que conoce todo y Él va a ser el juez mío. Entonces, cuando me dicen a mí eso, yo quedo, pues, Señor, tengo una responsabilidad muy grande. Tengo que ser limpio delante de ti, tengo que ser obediente delante de ti. Tengo que, si tengo que decirte, Señor, perdóname por esto o aquello, lo hago ahora, Señor. Pero yo quiero aceptar esa responsabilidad, esa encomienda, porque es agradable para ti, porque es necesario hacerlo. Pero es una responsabilidad muy grande y de todas maneras el sentir de Pablo a Timoteo era ponerlo delante del juez supremo, para que se fijara Timoteo que la responsabilidad era grande, pero que a su vez él tenía las herramientas en la palabra del Señor para cumplir lo que le va a decir. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Sabemos entonces que el Señor Jesucristo es el que tiene todo el poder para hacer el juicio. Y dice, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vamos a ver eso un poquito en 2 Corintios 5:10. Vamos a ver un poquito de eso. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, ese todos nosotros se refiere a los que hemos recibido al Señor, los que hemos creído en Él, los que nos hemos arrepentido y hemos recibido en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, o sea, los cristianos, ¿cierto? Los hermanos. Eso porque es necesario que todos nosotros, cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, nosotros tenemos ahí en la palabra esta verdad. Nosotros vamos a ir entre un tribunal que se llama el tribunal de Cristo. Nosotros morimos, nos vamos a la presencia del Señor, pero cuando el Señor, en el alma, nuestra alma va a la presencia del Señor, pero cuando venga el Señor, ¿sí?, en su segunda venida, Él nos va a resucitar y nos va a poner delante de Él para juzgar. Él sabe exactamente cada detalle de nuestra vida, de lo que nos arrepentimos, de todo lo que no hicimos, lo que hicimos, sea bueno o sea malo, y de lo que nos arrepentimos o de lo que no nos arrepentimos también. Entonces, como Él es el justo Señor y justo juez, Él en ese momento nos va a juzgar y nos va a dar de acuerdo con lo que nosotros hicimos. Nos dice que haya, según lo que, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y adicionalmente podemos ir a la 1 Corintios 3, 12 al 15, dice aquí. 1 Corintios 3, 12 al 15, a ver un poquito más de qué trata eso. Del 12 al 15 dice así. Está hablando Pablo sobre ese tribunal de Cristo. Y dice a partir del 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios
que dije capítulo 3, versículo 11, 12, 13, 14 y 15. Del 11 al 15, disculpen. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Eso se refiere a lo que hayamos hecho nosotros en nuestra vida, que los cristianos, y que hayamos producido el fruto que el Señor quiere, pero ese fruto que el Señor quiere está en el oro, en la plata, en las piedras preciosas, pero también puede haber un fruto malo, o no fruto, sino madera, heno, hojarasca, que no es un buen fruto. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá esa recompensa. Recibirá recompensa. Ese es el galardón que nos promete el Señor para los que hallamos. Y el Señor así sea, que permita que todos nosotros estemos en esa situación. Dice aquí, recibirá recompensa por lo que hayamos hecho agradable al Señor, que haya sido de fruto. Pero también si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, o sea, el cristiano sufrirá pérdida. No de la salvación, porque no dice de la salvación, pero si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, también el Señor es justo en su medida, y de las cosas que no dimos fruto, de las cosas que nos dio a ministrar y que no dio fruto, que no hicimos, o que no nos arrepentimos de algunas cosas, también tendremos nosotros que dar cuentas al Señor, y Él juzgará según eso y nos dará lo que merecemos, según su justicia santa y suprema. Ese es el tribunal de Cristo. Entonces, por eso Pablo le está diciendo que juzgará a los vivos y a los muertos con esa responsabilidad. Le dice, yo te estoy encareciendo que lo hagas delante de del Señor Jesucristo, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, con esa responsabilidad, sabiendo que el Señor Jesucristo conoce nuestros corazones y conoce totalmente nuestras vidas. Y dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ya dijimos que en su manifestación, en su segunda venida, va a venir a juzgar primero que todos nosotros, los que somos de Él, a los cristianos, en su manifestación y en su reino. Dice aquí, ¿cuál es su reino? Pues su reino es, una vez que Él ha venido, nosotros le estaremos recibiendo a Él en las nubes, cuando Él venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén vivos, cristianos, serán transformados sus cuerpos, y recibiremos al Señor en el aire. Y Él vendrá y bajará y reinará por 1000 años aquí en la tierra y establecerá su reino. Entonces, a eso se refiere ese reino, a ese reino de 1000 años en que estará en la tierra reinando, y además de eso, pues posteriormente también en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en la eternidad. Entonces, con esa responsabilidad con que se le confiere Pablo a Timoteo, le dice lo siguiente en el versículo 2. ¿Qué es lo que le está encareciendo Pablo a Timoteo? Dice que prediques la palabra. A eso se refería, a ese encarecer, que prediques la palabra. Entonces, fíjense que la responsabilidad del cristiano, no lo tomemos solamente para Timoteo, que tenía una responsabilidad ante la iglesia de Éfeso que estaba en problemas. Tomémoslo para cada uno de nosotros, que nos digan tu responsabilidad. Te ruego, te encarezco que lo hagas delante del Señor Jesucristo, que te juzgará, Dios y del Señor Jesucristo, a que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Eso es, digamos, el privilegio que tiene cualquier cristiano, de predicar lo que nosotros leemos, aprendemos y vivimos. Es una responsabilidad delante de Dios a que cada uno de nosotros lo haga en alguna forma, ¿sí? Sea una persona, sea a mi mamá, a mi papá, a mi sobrino, a mi hijo, a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Pero que digamos, mire, yo soy cristiano, y que vean con nuestros actos, con nuestra vida, y que digamos que con las cosas que nosotros hacemos, ellos que están cercanos a nosotros tengan la oportunidad de decir, oye,
yo te escuché una vez decir que tú eras cristiano y que leías la palabra y que bueno, que crees en Dios y todas esas cosas. Pues yo te escuché, pero no te puse mucho cuidado, pero yo veo que por tus actuaciones, por tu nobleza, por tu tranquilidad, por, digamos, como que actúas con cierta sabiduría. Y entonces viene y le pregunta, nos preguntan, bueno, yo tengo un problema, ¿por qué no me aconsejas en cierta cosa? Entonces es cuando nosotros podemos tener la oportunidad de abrir esa palabra y decirles, mira, lo que pasa es esto y esto y esto, y el Señor dice esto y esto sobre esta situación. Y tal. Entonces, en nosotros está esa responsabilidad, pero también nosotros primero tenemos que mostrar ante los demás ese testimonio para que los demás también vean en nosotros algo especial y que vengan a nosotros también y podamos nosotros predicarles a ellos. Ese privilegio que tenemos todos nosotros los cristianos es un privilegio que podemos disfrutar porque sabemos que somos agradables al Señor haciendo eso, pero que también es importante que nos debemos preparar con la sana doctrina que es la palabra del Señor, que ya vimos que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, considerémonos privilegiados. El privilegio es para nosotros. Somos nosotros, delante de Dios, aceptos para Él. Pero además de eso, tenemos responsabilidad para nosotros abrir nuestras bocas y testimoniar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y para testimoniarlo a las personas que también necesitan que se les hable del Señor y que necesitan un aliento, una palabra de aliento para que puedan ser salvos, que tengan esa oportunidad de la salvación. Entonces dice, a que predique la palabra y dice después, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esa palabra que instes es que hay como hay una manifestación de urgencia, ¿sí? En Pablo dice instar a tiempo y fuera de tiempo. Pablo quiere decirle a Timoteo que es necesario que esté preparado, pero que lo haga con premura, con urgencia, que es para ahora, para el tiempo de ahora. Dice a tiempo, o sea, ahora mismo. Es necesario hacerlo. Es necesario instar, que instes a tiempo y fuera de tiempo es necesario ahora que lo hagas en este momento y que hables con toda la libertad que el Espíritu te da. Porque hay enseñanzas que no están siendo correctas en este momento en la iglesia, dice, le ha dicho Pablo a través de otros versículos que hemos visto. Hay quienes están metiendo doctrinas que no son sanas. Entonces, importante, muy importante, que tú, Timoteo, hables lo que tú aprendiste. Tú aprendiste de tu abuela Loida, de tu madre Eunice, muchas cosas hermosas. Las tienes, las entiendes. Tú tienes la capacidad de decirlo, porque estás centrado en la palabra. Pero necesito que lo hagas ahora, a tiempo, y también dice que instes fuera de tiempo. Cuando nosotros consideramos también, a veces nosotros, en circunstancias normales, digamos, de nuestra vida, a veces nos da pena, ¿cierto? Uy, como que no es el momento, estamos en una reunión, pero es que es una reunión familiar y como que, ay, que de pronto que estamos hablando y que la música y que rico, y que bueno, pero de pronto decimos, de pronto no es el momento para nosotros hablar. No, es el momento, dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Siempre habrá un momento en que el Señor presente favorablemente la disposición para hablar de Él. En cualquier momento familiar, en cualquier momento con amigos, con compañeros de trabajo. Y en la vida, en la calle, podemos encontrarnos con una persona que necesite una ayuda. Nosotros, si podemos ayudarle, le podemos ayudar y podemos también aprovechar eso para presentarle al Señor Jesucristo, para que pueda obtener la oportunidad de esa persona también de conocerle y ser salva. Eso es hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, cuando no parecía que fuera el momento, pero era el momento.
Era el momento de predicar la palabra. A eso se refiere Pablo aquí a Timoteo, y eso también es para nosotros. Eso también es hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Dice aquí, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Nuevamente nos salió la palabra que habíamos visto, ¿se acuerdan? En el versículo 16 que nos había hablado nuestro hermano Oscar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Esa palabra redarguir es una palabra importantísima, porque en toda predicación hay que redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es presentar argumentos válidos que solamente pueden encontrarse en la palabra del Señor, argumentos válidos para que el oyente esté en la capacidad de comparar, ¿sí?, lo que es correcto con lo que es incorrecto. Lo que es correcto es lo que dice la palabra del Señor. Esos argumentos que le podemos presentar a nuestros oyentes en una predicación, en una charla, cuando estemos presentando a nuestro Señor Jesucristo, cuando estemos hablando de Él, son argumentos que están en la palabra del Señor, argumentos de la verdad. Y el mismo oyente está diciendo, ay, eso es lo que dice Dios, eso es lo que quiere Dios, esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Pero yo estoy haciendo lo contrario, yo estoy cometiendo esta falta, yo estoy cometiendo este pecado, porque a Él no le gusta que yo ande en fornicación, por ejemplo, o a Él no le gusta que yo sea grosero, o a Él no le gusta que yo ande diciendo mentiras. ¿Por qué lo dice? La palabra, entonces, la palabra de Dios se le está diciendo al oyente, el Señor no le gusta estas cosas. Y el mismo oyente le está diciendo, uy, yo he hecho esto y esto y esto y esto. Caramba, estoy mal, estoy haciendo mal. Ese redarguir que está en la persona, ese pensar y ese cambiar de mentalidad, porque los argumentos que se le dan son los argumentos favorables que Dios acepta, y que el oyente dice, pero yo, como estoy haciendo lo contrario, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Lleva a enfrentarse al oyente a decir, ¿qué debo hacer? Y ese ¿qué debo hacer? ¿A qué lo lleva al oyente? A tomar una decisión, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, redarguye. Y la otra palabra dice, reprende, ¿sí? Reprender es atacar precisamente el pecado. Entonces, cuando el oyente se da cuenta, uy, yo he sido mentiroso toda mi vida y a mí me gusta decir groserías toda mi vida. Entonces, ese reprender es decir, entonces, ¿qué tienes que hacer? Porque al Señor no le gusta que seas mentiroso. Al Señor no le gusta que andes en fornicación. Al Señor no le gusta tal o cual actitud. Y entonces, el mismo oyente dice, sí, yo estoy en ese error. Entonces, arrepiéntete. Y eso es el reprenderle, es decirle al oyente, pues, tienes que arrepentirte. Tienes que confesar eso delante de Dios. Tienes que arrepentirte de ese pecado, llevarlo a los pies del Señor para que Él te perdone. Ese poder en la predicación de reprender, eso también es parte importante para que ese oyente tenga esa oportunidad de pedirle perdón, de arrepentirse de su pecado y recibir la gracia del Señor del perdón. Entonces dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese exhorta, una vez que esas palabras de redarguye y reprende, que son fuertes, que son el aspecto, digamos, de enfrentamiento al pecador, de enfrentamiento al que no tiene a Dios, para que pueda tener el camino hacia Dios, de tener su arrepentimiento y que el Señor le perdone. También es exhortar. Exhortar es como ya, una vez que la persona ha reconocido su distanciamiento de Dios, ha reconocido que no está siendo agradable a lo que Dios quiere y que debe arrepentirse de eso y que confiese su pecado. Una vez que hace eso, ¿qué podemos hacer también con nosotros en la predicación? Podemos exhortar, o sea, animar. En otras palabras, animar, es conducir a la persona a lo que debe hacer, ¿sí? Al arrepentimiento, a que pida perdón y además de eso, a que se instruya en las cosas del Señor, a que vaya tomando
sabiduría y gracia en su palabra, a que una vez que es perdonado por el Señor, que reciba su perdón, que reciba al Señor Jesucristo, empiece un camino en el cual adquiera sabiduría, adquiera buenos fundamentos para que pueda ser agradable al Señor con, digamos, con lo que sea de su vida. Después de arrepentirse, va a hacer una cantidad de cosas que van a ser agradables al Señor. Entonces, ese exhortar es como conducirlo, como animarlo para que no se frene solamente, no se quede solamente el arrepentido ahí en eso de me arrepentí, le pedí perdón, recibí al Señor, y no se quede en la base, sino que continúe. Entonces, esa predicación le ayudará también a exhortar a esa persona que ha confesado su pecado y lo llevará a que se instruya en la palabra, ¿sí? A que tome fundamento y a que empiece esa carrera tan preciosa de conocer al Señor y de enamorarse de Él, ¿sí? Dice, con toda paciencia, porque no es fácil, ¿no? Digamos, cuando una persona se convierte al Señor, pues tiene muchas preguntas, tiene muchas dudas, de pronto echa un poquito para atrás y vuelve y otra vez. Entonces dice aquí que la predicación tiene que llevar también paciencia, porque es una labor, pues exhaustiva, porque requiere que estar pendiente de ese nuevo creyente, de ese nuevo cristiano que pues está hasta ahora bebiendo esa leche espiritual y que necesita del alimento espiritual y que necesita también de ser apoyado, de ser aconsejado, de ser guiado. Entonces, a eso se refiere esa paciencia. Nosotros tenemos esa responsabilidad en nuestra manera, en nuestro obrar de predicar al Señor, también de ser pacientes con las personas que son, digamos, hay unas personas que son más lentas que otras para recibir y para mostrar, ¿sí? lo que el Señor está haciendo con otros, de pronto con ellos. Ese gozo interior que la persona va manifestando porque ha sido una persona que ha sido rescatada. Hay algunas personas que tienen dificultades para entender principios básicos de la palabra. Hay algunas personas que algunas cosas sí las entienden, otras cosas no las entienden muy bien, pero ya se arrepintieron, ya recibieron al Señor. Entonces en eso consiste, en esa paciencia que nosotros debemos tener ante esos nuevos creyentes que están en ese camino, pero que necesitan ser guiados, que necesitan ser cuidados también, y que necesitan ser aconsejados. Dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta palabra doctrina se refiere precisamente a la doctrina sana, a la sana doctrina, a la fiel palabra de Dios, y le dice Pablo a Timoteo que esa paciencia va acompañada por la sana doctrina. Nosotros siempre estaremos hablando en esa predicación, en esa santa predicación, basados únicamente en la palabra que está aquí en las Santas Escrituras. Solamente de ahí no debemos sacar de ninguna otra parte, sino basarnos en la verdad, en la única verdad que está en su palabra. Aquí dice, porque vendrá tiempo, en el versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina. Nos está hablando de tiempos difíciles. Pablo está recordando que habrá tiempos difíciles. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir no sufrirán la sana doctrina? Que habrá personas que escucharon la palabra, pero que no la recibieron en su corazón, no hizo raíz allá, en lo profundo. Y están expuestas a que esa palabra no dure ahí, se vaya, y además de eso, más tarde, por ser descuidados, no la soportarán, o sea, no la sufrirán, no la retendrán, no la aceptarán, no la soportarán, ¿sí? Exactamente. ¿Por qué? Porque no la aprovecharon bien en el momento que se les dio y siguieron con su vida.
Y entonces esas personas que no aceptan, o mejor dicho, que aceptaron livianamente, pero que en cualquier momento de la prueba dijeron, no, esto no es para mí, definitivamente yo no estoy dispuesto a seguir todos esos sacrificios, no, eso es muy difícil, yo vivo más bien mi vida. Esas personas que son renuentes, vendrán tiempo que ya no les parece eso, como, ay, que la doctrina, que la sana doctrina, no, a mí me hablen más bien de otras cosas, a mí me hablen de por ejemplo, de actitud mental positiva y de tener la mente activa y de decir, bueno, yo declaro tal cosa y que va a ser así y así será el evangelio de la prosperidad y cosas de esas. Esos son mensajes falsos. Por eso dice, no sufrirán la sana doctrina. Esas personas que fueron muy superficiales y que realmente no recibieron, no hicieron ese arrepentimiento verdadero y no hicieron esa verdadera confesión de fe. Dice que vendrá ese tiempo en que esas personas se manifiesten de otra manera, o sea, ya se manifiestan, vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Duro esto, pero el Señor también lo había dicho, el Señor también lo había enseñado. Aquí en la palabra el Señor Jesucristo había enseñado eso y nos lo está recordando Pablo. Bueno, estamos hablando, que el Señor Jesucristo había dicho que vendrían tiempos difíciles, ¿cierto? Que habría tiempos, momentos en que inclusive estaríamos hablando del Señor y había quienes nos dijeran mentiras, un falso testimonio contra nosotros y hasta alguno que otro o muchos fueran muertos, los mataran por predicar al Señor. Entonces eso veámoslo en Juan, eso está en Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 15, a partir del 18, dice el Señor Jesucristo, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, fíjense que predicar la palabra también tendremos oposición, lo que estaba diciendo, que esas personas ya no querrán oír la sana palabra, sino a mí predíqueme otras cosas, a mí hábleme de otras cosas, ¿sí? Dice aquí, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y también dice en el 16, en el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hermanos, esto de la predicación es una cosa hermosa, maravillosa, y en la cual también tendremos oposición. Estos que no querrán oír la sana palabra y que sus oídos estarán, dice aquí, teniendo comezón de oír. Ese comezón de oír es ir a otras fuentes, ir a otras enseñanzas, a doctrinas que no son doctrina santa, que no es verdadera doctrina, y querrán oír esas cosas. Y dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso está aconteciendo actualmente, eso ha acontecido en tiempos pasados, eso es una constante. Siempre habrá quienes se opongan, siempre habrá, y dentro de los mismos, en la misma iglesia, los que no han recibido realmente al Señor, hay personas que no lo han hecho realmente, y esas personas van a contaminar, van a querer contaminar la palabra del Señor. Tendremos esa oposición, la tendremos, pero nosotros debemos ser firmes, debemos ser
rectos, totalmente centrados en la palabra del Señor, totalmente cristocéntricos, y hablar la palabra. Y no tener atención o advertir a los que están escuchando a esas doctrinas no sanas que esa palabra no es correcta y que esa palabra está en esas personas que no quisieron recibir al Señor realmente, que no están haciendo lo que el Señor les habla, que no lo recibieron y que por eso en este momento están la consecuencia de ellos es rechazarlo y querer perturbar la obra del Señor. Entonces, con esa responsabilidad nosotros debemos hablar y siempre centrados en la sana doctrina, pero también sabiendo que tendremos esa oposición. Y no hay problema, nosotros tenemos al Señor. Si tenemos al Señor no tenemos por qué temer. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si Él ha vencido al mundo y nosotros estamos con Él y estamos en Él, Él es nuestro Señor, es nuestro guía, nuestro protector, lo cantábamos, nuestro guardador, pues confiemos y que tenemos esa protección. Nosotros tenemos, o mejor, somos vencedores porque Él venció ya. Y si Él venció, nosotros estamos en victoria. Entonces, no atendamos a esas, a esas oposiciones que se presentan. Se presentarán y se seguirán presentando. Nosotros reprendemos esas oposiciones y enseñamos y predicamos la sana palabra, la sana doctrina que está en la palabra del Señor. Dice, pero tú, en el quinto versículo dice, pero tú sé sobrio en todo. Qué bonito eso que dice Pablo a Timoteo, y que nosotros debemos también pues practicarlo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice ser sobrio? Dice ser sobrio es ser sensato, es ser templado, es tener control de sus facultades personales, es ser estable, es ser inquebrantable, es ser categórico en lo que dice. Eso es ser sobrio. Es una persona centrada en lo que dice, equilibrada. Y eso le encomienda Pablo a Timoteo, y así a todos y cada uno de nosotros que estamos en esa misión de hablar del Señor, de hablar su palabra. Nos dice a nosotros el Señor que seamos sobrios, que seamos sensatos, que seamos templados, que tengamos ese temple en lo que nosotros conocemos y que hemos aprendido del Señor. Seamos firmes, que no ni a la izquierda ni a la derecha. Lo que decimos y lo que dice en la palabra, así debe cumplirse. Debamos ser, eso es ser sensato, eso es ser inquebrantable. Por ejemplo, Pablo, fíjense lo que decía aquí en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Veamos en el capítulo 2, el 3, versículo 3. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 3 al 5, dice Pablo, está hablando de la predicación que le está dando a los corintios. Le dice, si quiere lo vemos desde el versículo 1 al 5, dice en el capítulo 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjense que nosotros, cuando estamos hablando del Señor, nosotros no debemos decir, no, pues yo ya he leído, yo ya estoy más o menos, o sí, yo creo que estoy firme, yo creo que yo sé, porque pues yo he leído, yo he escuchado mucha prédica, yo sé la palabra. No, hermanos. Aquí dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Eso no sirve porque humanamente las cosas delante de Dios no son aceptables. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esa es la actitud nuestra con la palabra. Tenemos que ser nosotros temerosos de la palabra y ser conscientes de que el Señor es el que habla
por nosotros y no nosotros los que ponemos digamos, nuestra parte humana para hablar del Señor. Es el Señor mismo hablando a través de nosotros y nosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La sabiduría humana no sirve para la predicación, hermanos. Nosotros no podemos apoyarnos en que tenemos X o Y grado de educación, o que nosotros tenemos la maestría en tal cosa, o que nosotros somos sabios en tal esto. No. Lo que nosotros debemos hacer y tener actitudes, esa debilidad, con temor y temblor, así mismo la palabra del Señor actuará. Así mismo el Señor nos considerará como canales de bendición para nosotros transmitir su mensaje. Por eso dice Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La manera en que el Señor actúa a través de nosotros cuando hablamos de Él es con su Espíritu, y su Espíritu encuentra la libertad en nosotros, a través de nosotros, es cuando nosotros tenemos esa actitud temerosa delante de Dios, porque es su palabra, es su verdad, y nosotros la recibimos y la tratamos como lo más puro, lo más limpio, y asimismo nosotros tratamos de comunicarla al mundo, ¿sí? Esa es nuestra actitud en la predicación, con sanas palabras de sana doctrina, para que el Espíritu llegue y haga la obra en nosotros y podamos nosotros hablar con esa sabiduría y gracia que nos da el Señor para hablar de Él como canales de bendición. Dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es una actitud de una persona sobria, sensata en la palabra. Es una actitud de una persona contemple, es una persona con actitud estable, inquebrantable. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza en Dios, no en sí mismo, no en su humana sabiduría, sino es el Señor el que me guía para decir esto. Es el Señor el que me está dando la sabiduría necesaria para que yo hable. Es el Señor el que está queriendo que yo sea el canal para Él, pero el Señor quiere un canal limpio, un canal que Él haya limpiado. Entonces nosotros no debemos poner de nuestra parte, de nuestra parte humana, de nuestro esfuerzo humano, sino que Él nos guíe. Cuando nosotros nos disponemos para Él, diciéndole, Señor, háblame, tómame, que yo sea un canal de bendición, que yo pueda hablar, que mis palabras sean guiadas por tu Espíritu, que seas tú hablando a través mío. En ese momento la predicación va a tener el efecto necesario en las personas oyentes, porque el Señor va a transmitir su palabra verdaderamente, y porque no somos nosotros los que hablamos, es Él a través de nosotros. Esa es la actitud que sea sobria de nuestra parte para predicar la palabra. ¿Qué más dice aquí? Veamos en 2 Corintios 4:5, dice aquí. Veamos 2 Corintios. Capítulo 4 y versículo 5. ¿Qué es lo que vamos a predicar nosotros? Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros cuando vamos a hablar del Señor no vamos a ponernos a decir, es que yo tal cosa y yo tal otra, y yo hice esto, yo hice aquello. No, el Señor hizo esto. El Señor permitió que yo hiciera esto. El Señor me condujo a esto. Por la gracia del Señor es que yo pude hacer esto. Por la gracia del Señor es que yo vi mi pecado terrible y yo me arrepentí delante de Dios. Por la gracia de Él. Todo lo hizo Él en mí. Él vino a mí y me mostró esa podredumbre que yo era. Y por eso yo puedo decirle al Señor, Señor, hice esto, pequé, hice afrenta contra ti. Me arrepiento de esto. Es la gracia del Señor la que puede hacer eso. Entonces, cuando nosotros vamos a la predicación, nosotros hablamos así, no predicándonos a nosotros, hicimos esto y que es que yo hice aquello, que yo hice esto, que yo hice lo otro. Es el Señor que hizo eso en nosotros. Y dice aquí, no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esa es la actitud del que habla el Señor, del que habla su palabra, del que habla de las grandezas, de las riquezas que ha hecho el Señor en nosotros, los que creemos en su palabra y que tenemos esa sabiduría, esas riquezas para comunicarlas al mundo, para comunicarnos a nuestros oyentes, a todo aquel que se preste para oír, ¿sí? Que se preste para escuchar, que quiera, que manifieste ese deseo de escuchar palabra. Nosotros estamos en la actitud, en la responsabilidad, en ese mandato que decíamos delante del Señor, del juez supremo, del que sabe todo, del que nos juzgará, ese mandato de nosotros transmitir palabra, de nosotros transmitir sana doctrina, de nosotros hablar del Señor a las personas. Es una responsabilidad seria, hermano. Es una responsabilidad que en esta parte de la iglesia que estaba atravesando Timoteo en este momento tan difícil que estaba atravesando la iglesia en Éfeso, y que le tocaba a Timoteo enfrentar, y que Pablo le estaba haciendo esas recomendaciones y ese mandato. Eso también nosotros lo estamos viviendo en el mundo actual. El mundo está al revés. La gente no quiere que le hablen de Dios. La gente está en sus asuntos, en su vida de pecado. Pero nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Nosotros tenemos esa responsabilidad delante de los que están perdidos. Y aquí en la iglesia también tenemos esa responsabilidad de entre nosotros, entre todos, hacer crecer la palabra en nosotros, transmitirlo en nosotros. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, estos estudios de las cartas, eso nos está enriqueciendo también a nosotros, hermanos. A mí me enriquece mucho todas y cada una de las predicaciones de mis hermanos. A cada uno, yo sé que cada uno de nuestros hermanos, los que han escuchado todas estas enseñanzas de las cartas, nos han enriquecido, y además de eso también nos ha incentivado a que repasemos, a que veamos el video, que nuevamente veamos cómo enseñó esta parte, y vamos a repasar esas prédicas. Y eso también hace que nos incentiva a nosotros a profundizar más en la palabra. Entonces, eso también nos ayuda para que nosotros crezcamos en el Señor. No solamente para los de afuera, que tengamos nosotros el mandato de hacerlo para las personas que están afuera y que no tienen al Señor, sino aquí dentro de la iglesia también, entre nosotros, predicar la palabra del Señor para los hermanos aquí en la iglesia, y que crezcamos. Nosotros necesitamos crecer también en la palabra. Y gracias al Señor, porque todas estas enseñanzas de estas cartas nos han enriquecido muchísimo. Todo lo que hemos aprendido en estos últimos meses preciosos, año, ¿cuánto hace que estamos en las cartas de Pablo? Hace más o menos 2 años. 2 años. Eso ha enriquecido grandemente a la iglesia. Unas enseñanzas preciosas que nos han incentivado a leer, a escuchar, a volver a leer. Por ejemplo, esos ejercicios que hacemos nosotros de la Biblia también nos incentivan, ¿cierto? Tenemos Biblia, tenemos que repasar, eso también enriquece a la iglesia. La palabra del Señor enriquece, y entre más y más sea repasada, sea escudriñada, más va a producir fruto. Más va a producir fruto en cada uno de nosotros. Nos enriquecemos, nos gozamos en esa palabra, nos gozamos en todas estas enseñanzas tan preciosas que nos dan el privilegio de enamorarnos más del Señor, de estar más cerca de Él. Hermanos, ese es el mensaje. Creo que, nos faltaba un poquito, ¿cierto? Estábamos en la parte 5, en el versículo 5, si todavía me faltaba. Pero tú sé sobrio en todo, dice, soporta las aflicciones.
esa parte en que le dice Pablo, soporta las aflicciones, Pablo tiene un mensaje en donde resume su ministerio y su, digamos, su sufrimiento, cuando realmente un verdadero predicador, como lo fue Pablo, se ha consagrado a hacer lo que el Señor quiere que haga. Entonces podemos recordar esa parte en la 2 de Corintios, en el capítulo 11, vamos y miramos eso, 2 de Corintios. Fijemos lo que es, lo que le significó a Pablo cumplir esa tarea de predicar la palabra, de ser apóstol y de ser un predicador de la palabra. 2 de Corintios capítulo 11. Podemos a partir del versículo 23 podría ser. En la 2 de Corintios capítulo 11 dice: somos ministros de Cristo, dice Pablo, como si estuviera loco hablo. Dice, yo más. Dice aquí, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Todo esto que está diciendo Pablo es el recorrido de su vida de predicador, de apóstol, en que enfrentó muchas cosas, muchos peligros de muerte, muchas cosas difíciles, pero que realmente estaba haciendo lo que le había puesto su Señor, a predicar, a enseñar, a ser apóstol, a llevar la palabra de un sitio a otro, viajar, ir lejos, fundar iglesias, expuesto a tantos peligros. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de la minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto y peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, y en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué enseñanza preciosa y qué ejemplo precioso que está diciéndole Pablo a Timoteo. Tú sé sobrio, pero también tienes que estar dispuesto a sufrir. El sufrimiento es así. O sea, nosotros en la vida cristiana, cuando nosotros nos comprometemos con algo tan serio como es comprometernos con el Señor, no estamos exentos de sufrir cantidad de penalidades, y estamos en tribulaciones, y en tribulaciones, cuando se manifiestan tribulaciones, es como decir, ay, Señor, es como que está orando, ¿no? Como que está diciendo, oiga, yo estoy haciendo estas cosas y las estoy haciendo de acuerdo a lo que dice el Señor, y el Señor dice que se presentarán tribulaciones, pues esto como que me confirma que estoy haciendo lo agradable al Señor, ¿cierto? Pero aún así no es fácil. Humanamente uno dice, uy, no, esto está muy fregado, enfrentarnos a tantas cosas que de pronto me saquen aquí corriendo porque empecé a hablar del Señor y aquí hay una cantidad de incrédulos, entonces quién sabe que me saquen, que me digan que me expongo yo, de pronto hasta me denuncien, cosas así. Pero en esa situación estamos expuestos a eso, pero además de eso nosotros sabemos, el Señor es el que nos respalda. Y si el Señor nos respalda, adelante vamos, ¿cierto? Vamos adelante y vamos a ser victoriosos. Por eso le decía entonces, vas a estar expuesto a esas cosas, vas a tener ese sufrimiento, vas a tener aflicciones. Dice, soporta las aflicciones que vas a tener. Haz obra de evangelista. Fíjese que Pablo sabía que Timoteo era un joven que conocía muy bien la palabra del Señor, de buen testimonio, que era un verdadero cristiano, era un verdadero conocedor de la palabra y que estaba dispuesto a enseñar y a enfrentar esas aflicciones. Dice, también haz obra de evangelista. El evangelista tiene una característica especial, además de
de ser un cristiano de buen testimonio, de ser un cristiano que entiende la palabra de Dios, es un cristiano que va y manifiesta la verdad de Dios a los perdidos. Digamos, el oficio del evangelista es ir a los perdidos y hablarle del Señor, ir a los que no tienen al Señor Jesucristo y abrirles el entendimiento para que entiendan que están en pecado, lo que habíamos hablado, a redarguir, exhortar, reprender también, para que se abra el entendimiento de esas personas y que entiendan que están en pecado y se puedan arrepentir y puedan recibir al Señor. Entonces le dice, haz obra de evangelista, ¿sí? Nosotros podemos tener también esa obra de evangelista, porque nosotros hablamos de la palabra del Señor y cuando estamos hablando a los perdidos y estamos exhortando y estamos redarguyendo y estamos reprendiendo, estamos haciendo obra de evangelista. Nosotros podemos ser evangelistas cuando estamos hablando en esa forma del Señor. Podemos exhortar, podemos reprender, podemos redarguir para que esos que no tienen al Señor, esas personas, pues sean instruidos y sean confrontados y vean su pecado y se arrepientan y vengan al Señor. Eso es ser evangelista. Ese es evangelismo. En ese consiste el evangelismo, en ir y hablar del Señor, lo que el Señor hizo en mí, lo que el Señor ha hecho, el testimonio que nosotros tenemos que dar a los demás, porque el Señor ha hecho una obra en mí, para que los que no lo tienen sean confrontados con su pecado y sean llevados a un arrepentimiento sincero y a recibir al Señor y sean salvos. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ese cumplir tu ministerio es hacerlo hasta el final. Nosotros en nuestra vida, que lo que queda del resto de nuestras vidas, sea meses, años, solamente lo sabe el Señor cuando nos va a llamar, nuestro ministerio debemos cumplirlo en todo tiempo, ¿sí? Hasta que Él nos llame. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de que se nos demande, lo que se nos demande, lo que hay en nosotros estemos dispuestos a hablar de lo que el Señor nos ha dicho, lo que nos ha enseñado, lo que entendemos de su palabra, lo que es legítimo, lo que es la profundidad, lo que es la sana doctrina, lo que es el Señor, lo que es lo que dice su palabra, centralizados nosotros, cristocéntricos siempre, ni a izquierda ni a derecha, siempre centrados en el Señor Jesucristo, para cumplir ese ministerio hasta el final, hasta que nosotros estemos en esta hasta nuestro último aliento, ese compromiso con el Señor, de tener siempre nosotros dispuestos la palabra en nuestras bocas y hablar del Señor en toda oportunidad, a tiempo y fuera de tiempo, como dice. Hermanitos, esa parte de esta palabra me pareció preciosa porque habla específicamente de ese compromiso nuestro con el Señor de la predicación. Nosotros tenemos unas riquezas tan profundas que a veces ni nos damos cuenta. Todo esto de la palabra del Señor nos enriquece poderosamente. Ese enriquecimiento interior es para que fluya, como el Espíritu que fluye desde el interior, como ríos de agua viva hacia afuera. Eso es lo que el Señor quiere, que esa poderosa palabra del Señor, que esa poderosa enseñanza, que ese poderoso evangelio de la palabra fluya al exterior, fluya a los que no lo tienen y también dentro de la iglesia para crecimiento de la iglesia. Amén, hermanitos. Eso es lo que el Señor nos trae en esta ocasión, en estos 5 versículos preciosos sobre la predicación, sobre lo importante que es la predicación y sobre lo importante que es hablar sin vergüenza, a tiempo y fuera de tiempo. Amén, hermanitos. Muchas gracias por este momento. Y Señor, te damos gracias, precioso Señor, por permitir que tu palabra sea conocida, que sea repartida, que sea difundida, Señor, aquí en tu preciosa congregación, Señor, en tu preciosa iglesia. Gracias, Señor. Danos, Señor, de tu Espíritu,
Danos de tu hermosa sabiduría, de tu hermosa palabra, para que nosotros estemos siempre dispuestos, Señor, a transmitirla, Señor, dentro y fuera de la iglesia, a los perdidos y también a los que estamos aquí en tu santa congregación para crecimiento tuyo, Señor, para que nos enamoremos y nos acerquemos día a día más a ti, Señor, para que ojalá en el tribunal de Cristo, en el tribunal en que tú estés juzgándonos, ay, Señor, que no haya cuentas pendientes contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén, Señor.